Pues en primer lugar, el asunto de que el SECOP, como dije, tiene gente contraria desde el principio, ¿no? Desde el principio había ya compañeros de las tres primeras comunidades, las más cercanas, a donde estaban trabajando queriendo hacer la cortina de la presa. Ellos estaban contratados como peones y con ellos fueron las principales confrontaciones, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que suceden es esto, ¿no? O sea, ¿quién convence a quién? O sea, los que desde el principio estaban convencidos de que había que hacer una resistencia, que había que impedir la construcción de la presa, o aquellos que recibiendo algún dinero, porque siempre lo hicieron de esa manera, recibiendo algún dinero decían, sí, yo quiero la presa, o los que tuvieron trabajo en algún momento. Claro, porque dicen, bueno, tú no quieres la presa, sí, pero ya a mí me dieron trabajo, de peón o de lo que quieras, pero me dieron trabajo, y ni en Acapulco, ni aquí, ni en ningún lado hay trabajo en el país, ¿no? Entonces, dice, ¿por qué me vas a quitar el trabajo? Esas fueron confrontaciones muy fuertes y muy respetables, pero también el gobierno o la CFE los utilizó para confrontar a la gente, ¿no? O sea, les estuvieron pagando más o menos 3 años sin trabajar, porque ya no se permitió trabajar, ni entrar a hacer nada, 3 años sin trabajar para que confrontaran a las comunidades. ¿Y cómo solucionar esa problemática con la gente? Es muy difícil. De lo que más se ha buscado en todo momento es decirles, miren, lo que tenemos que hacer en primer lugar es buscar diálogo. O sea, eso es fundamental, no buscar la confrontación. Si ellos van a confrontarnos, bien, pero buscar el diálogo, ¿no? Y entonces, bueno, esa es una cuestión. La otra es que el gobierno no se ha detenido en hacer lo que hace en todo momento, con todos los movimientos y con todos los lugares, ir a comprar gente, ir a pagar gente, ir a hacer que gente tuya se te voltee, eso sí, en todos lados hay. O sea, siempre de alguna manera se encontraron a un fulano de tal y dice, oye, vente para acá, y ven y mira, ¿por qué no te están haciendo esto, tú nada más eres un seguidor de los otros, entonces, ¿por qué no? Y ha habido confrontación con compañeros también, pues sí, como en todos los lugares. En ningún movimiento social puedes decir que está libre de infiltrados también, ¿no? Desde luego, y entonces eso lo tienes que sacar de alguna manera, tienes que saber perfectamente ubicar a la gente. A veces los infiltrados son los más radicales, los que gritan en las asambleas y dicen, caray, ¿de dónde salió tan bravo? Y pues vas viendo, eso sí, vas viendo acciones, y en las acciones de repente hay alguna que va en contra del movimiento, y eso dices, cuidado con fulano, ¿no? Cuidado con esto. Eso lo tenemos en todos lados, ¿no? Ningún movimiento se salva de tener esto, y el que crea que se salvó de eso, pues está mal, ¿no? Porque no, eso no es posible, ¿no? O sea, siempre hay estas formas, ¿no? Y la otra es la costumbre que se tuvo por años, lo que digo de la CNC. O sea, la Confederación Nacional Campesina en el campo, ¿no? O aquí en los obreros, la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, con Fidel Velázquez durante 100 años. El asunto es que la gente también está acostumbrada a que le resuelvan las cosas. Y si el gobierno dice, bueno, pues ahí te va tanto dinero, ahí te va una despensa, ahí te va, pues vamos a jalarnos gente del SECOP, y eso lo hacen en todo momento, ¿no? Entonces no hay más que seguir muy claramente en tu misma línea, no cambiar la línea, es esa precisamente, no hacer caso de una serie de cuestiones. Por ejemplo, en muchos momentos se dijo, es que lo que quieren esos de la parota revoltosos y opositores, lo que quieren es más dinero por sus tierras. Eso lo manejó la prensa, los empresarios, el gobierno en todo Acapulco y en todo Guerrero. Lo que quieren es más dinero por su tierra. Y pues lo único que se les dijo, dice, pues ¿qué no entiendes? Que la tierra no se vende, y que eso es así, lo que decimos, no se vende, ni a esto ni a más. Así que ese tipo de cuestiones son las que se han tenido que responder, pero siempre en la misma línea, y eso si te vas en una misma línea, sin variaciones, ¿no? O sea, más que cuestiones tácticas en las cuales tienes que responder, etcétera, pero eso es lo que te da fortaleza para que los conflictos, que sí los hay, se tengan que resolver. Ahora, otra cuestión también, pues la gente trabaja la tierra, y en tiempo de trabajo de tierra, y en tiempo de siembras, y en tiempo de cosecha, y en tiempo de eso, pues indudablemente disminuye el número
de participantes en las asambleas y en todos lados, porque trabajan todos los días, y el domingo no es distinto que los demás días, ¿no? Así que esas son cuestiones que se tienen que entender en todo momento, ¿no? Y pues seguir en el convencimiento, y pues lo que se dice es que el núcleo que se va haciendo es cada vez, el núcleo principal, el núcleo convencido, el núcleo concientizado, se va haciendo muy, muy, muy firme, ¿no? Y eso es lo que hay que buscar. Las mujeres son fundamentales en el movimiento del SECOP, siempre lo han sido desde el principio, ¿no? Ellas son gente que manifiesta de manera más clara su decisión de defender la tierra, de defender lo que es suyo. Teníamos una compañera, murió por la lucha, ya era muy grande, o sea, pero le decíamos la comandante, doña Margarita. Ella era alguien que movía a las mujeres, ¿no? Entonces movía a las mujeres y era la que decía claramente, dice, porque cada vez que se encontraba a la CFE en alguno de los lugares y les gritaban, las mujeres les gritan y las mujeres los obligan, y ella hacía, porque hubo ocasiones en que llevaban la maquinaria para meterlo, ¿no? Y entonces, y las mujeres fueron los que fueron allá directamente y les dijeron, en nuestras tierras mandamos nosotras y nosotros. O sea, eso es, en nuestras tierras mandamos nosotras y nosotros, es una claridad de la gente, pues, que dices, es sorprendente, ¿no? Y ella era la que llamaba a las demás y les decía groserías, dice, pues que no se han dado cuenta, pues, son de Guerrero, ya no se han dado cuenta que ahí están, ya se metieron, ya pasaron una maquinaria, vamos por ella, y iban para allá, y le decían y le amenazaban al choquero, al que se metiera allí, o a los trabajadores, con los machetes, con los palos, los obligaron muchas veces a sacar la maquinaria hasta en reversa, quién sabe cuántos kilómetros, porque ellas eran las que fundamentalmente en horas del día en el que las mujeres son las que están en los pueblos, entonces ellas son las que obligaban a todos, órale, y se sacan hijos de no sé qué, y entonces los sacaban de allí, y ellas en muchas ocasiones también han sido primero las que decían, o que dicen, bueno, yo no voy a las asambleas, pues tengo que estar también en mi casa, tengo que estar con mi familia, dice, pero cuando haya un trancazos, ahí estoy, y sí. Cuando había trancazos, ellas se iban, y eran de las más bravas, de las que están duras, y han sido las que han detenido y echado para atrás a los soldados, que han llegado en camiones de soldados, a los policías que han llegado, los policías, ellas son las que ponen hasta adelante en primer lugar, y también hay cosas que dicen, bueno, ellas, es que sí, es que a nosotros no nos van a hacer nada y que se atrevan a hacerlo, ¿no? Y entonces, y los han sacado, policías, a patrullas enteras de soldados, con 3 o 4 vehículos de soldados, de la Marina, de la Policía Federal, de todos, ellas han sido las que sacan en esto, y ellas han sido también, pues las que han aprendido también de qué manera las mujeres trabajan dentro de lo que es de la misma manera que trabajan los compañeros, ¿no? Ellas desde el principio ellas entraron, ¿no? O sea, no hay que ya entraron después, ¿no? Ellas entraron desde el principio, desde el mero principio. Ellas iban a los plantones desde los primeros que se pusieron y estuvieron en todo, en las asambleas, que también se llegaron a hacer de manera ya distinta, que sí me gustaría hablar de las asambleas que hicieron para dar justificación, ¿no?, a la presa. Ellas han sido clarísimas en que no, en que la tierra sigue siendo, la tierra no se vende, etcétera, y que ellas son las que en muchas ocasiones sí han encabezado y han empujado al SECOP para que todo el mundo participe. Dice, bueno, como ustedes, si nosotras venimos acá, ¿por qué no van a venir ustedes a plegarse aquí al mismo lugar, al mismo plantón, al mismo tal? Y entonces, pues sí mueven a todo el mundo, ¿no? Bien, y ahora, Rodolfo, ya dentro del SECOP. Pues mira, como doña Margarita era dirigente así natural, ella es la que era la que estaba en esto, y luego han quedado algunas compañeras que desde el principio han estado, pero todo depende pues de su decisión de ellas, o sea, nadie ni las invita, ni las dice que no, ni nada, al contrario, bueno, sí se invita, ¿no?, como a todo el mundo, ¿no?, pero no han, bueno, sí sigue habiendo mujeres al mismo nivel que los compañeros dirigentes, ¿no?, desde luego, ¿no?, y no, como digo, no hay dirigentes, pero hay gente que se distingue, que tiene más
más acceso a su palabra, a lo que sea, y entonces, y hay mujeres muy decididas, ¿no? Y están en el mismo nivel, que no es ni más ni menos ni nada, es el mismo nivel, y hay respeto de todos los compañeros con ellas, ¿no? Igual que todos los compañeros, en las asambleas son hombres y mujeres y todo el mundo toma en la asamblea las decisiones. Bueno, como estrategia principal es que la presa no se hace, ¿no? Eso es lo fundamental. Y se manifestó también en lo que trataron de hacer como consulta, porque nosotros exigimos en algún determinado momento, porque aprendimos, o sea, algo que tenemos que decir es que hemos aprendido, en primer lugar, nosotros mucho. Les decía, no sabíamos ni de derecho, ni sabíamos de muchas cosas, ni sabíamos de las respuestas, ni sabíamos de las confrontaciones, ni nada, y se ha aprendido con una decisión y con una forma de ser, digamos, dura, recia de la gente, hombres y mujeres de allá, ¿no? Entonces, nosotros hoy supimos que había que hacer consultas. La primera fue en el terreno ambiental. Entonces, nos dijeron que alguien nos dijo, porque vio en internet, dice, ya metió la CFE a la Semarnat la manifestación de impacto ambiental. Ese es, digamos, el sostén, ¿no? El sostén para hacer el cambio del suelo, para la expropiación. Y dice, ya metió, y por cierto, la manifestación de impacto ambiental la hizo el Puma de la UNAM. Y esto, o sea, con gente, 20 doctores allí, de la mayor importancia, ¿no? Y ellos les hicieron a la CFE la manifestación de impacto ambiental. Entonces, primero que supimos es que la CFE ya había metido a la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente, la manifestación de impacto ambiental de la Parota. Y bueno, entonces dijimos, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Entonces dice, pues vean abogados ambientales, y ya nos orientaron, ya vimos abogados ambientales, era SEMDA, era el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y sus abogados fueron los abogados y nos dijeron, bueno, ustedes tienen derecho a exigir una audiencia pública. Y la audiencia pública tienen entonces que haber una gran audiencia y pídanla, y la pedimos, y entonces ellos que tienen la firma autorizada, digamos, para solicitarlo, porque es un centro de derecho ambiental, ellos exigieron ya la audiencia pública. Entonces la CPE y la Semarnat pagaron el centro de convenciones de Acapulco, y allí se hizo entonces la audiencia pública, y fuimos entonces en gran cantidad de compañeras y compañeros, sobre todo muchas mujeres, y fueron, por primera vez ahí vimos a los ingenieros de la CPE. También estaban los de la Universidad de Guerrero, que hicieron el estudio socioeconómico. El otro era de estudios ambientales y el socioeconómico. Allí se expuso, ya sabíamos, todas las grandes cantidades de problemas que implicaban las cuestiones sísmicas, las cuestiones de territorio, las cuestiones de las placas tectónicas que están allí en Guerrero, que son las que producen la mayor parte de los sismos en todo el país, que están allí, y entonces todo eso se vería afectado con el peso de una gigantesca presa de 17.300 hectáreas que modificaría totalmente eso. Además modificaría toda la estructura desde aquí hasta, cuando menos, Nayarit, y de aquí hasta casi Chiapas, ¿no? O sea, de qué manera eso podría afectar. Entonces, una cantidad de cosas que ya se tenían, los animales endémicos que había allí, hay una rana papagayo, exclusiva del río Papagayo, que es ese, ¿no? Que es endémica de allí, y algunas otras, unas onzas y algunos otros animalitos que son exclusivos del lugar, y se fue con esa visión y se asistió así. Habían dicho que, como no, bueno, porque eso lo hicieron con anterioridad, desde los años 90, 80, ya no volvieron a dar recursos para el campo en esos lugares. Entonces, y fueron a decir, es que ya no producen nada, y les llevaron unas sandías como de este tamaño, y dice, a ver si se la comen, porque para ver que sí se producen unos plátanotes como de este tamaño también, y decir, bueno, aquí este es lo que se produce, y no entiendo. Bueno, allí se les dio una revolcada, no solo por eso, ¿no? Sino por todas las afectaciones ya directas, y sin embargo, bueno, ahí se quedó. O sea, se vieron ellos totalmente en picada. En un momento dado dijeron, es que ya nosotros ya metimos unas órdenes de aprehensión contra fulanos de tal. Ahí sí gritamos y les dijimos, cínicos, los que tienen que estar en la cárcel son ustedes, no nosotros, porque habían metido ya a la cárcel a algunos compañeros por
delitos fabricados, porque estábamos en El Salvador cuando hicieron las órdenes de aprehensión, ¿no? O sea, ni siquiera habíamos estado nosotros en lo que dijeron que hicimos, y cuando llegamos ya teníamos las órdenes de aprehensión y agarraron a 2 compañeros, a Marco Antonio Suástegui en ese tiempo y a don Chico, don Francisco. Y en ese tiempo, bueno, esa fue la primera que se hizo, y sin embargo, el último día del año, bueno, antes de las vacaciones, la Semarnat aprobó la manifestación de impacto ambiental. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Pues que estaban en disposición, no les importa ni escucharte, ni que les ganes, ni que les digas, ni que nada, o sea, ni que hagas consultas, ni que nada, sino ellos van por lo que van. Tienen aprobada la manifestación de impacto ambiental, pero ¿qué? No tienen el territorio, o sea, y no tienen la aprobación de la gente, ¿no? Entonces no pueden hacerla, aunque la tengan, ¿no? Y las otras son las asambleas que hicieron como consulta también, supuestamente consulta, en el terreno agrario. O sea, como dijeron, bueno, tienen que tener el permiso de la comunidad o de los bienes comunales y los ejidos, o sea, tienen que tener el permiso, y ¿quién da el permiso? Bueno, pues lo da una asamblea. Entonces, supuestamente hicieron asambleas, pero las asambleas agrarias son de su dominio, o sea, ellos tienen 50 años, o todo el tiempo que tiene el PRI así con la reforma agraria, o sea, de experiencia en fraudes. Entonces, ni hicieron asamblea, bueno, sí, la hicieron allá, pero ni hicieron nada, no hicieron nada. Sin embargo, dijeron que sí lo habían hecho, que sí habían dado el permiso, que sí tenían la firma del comisariado. Entonces, en esto, por ejemplo, lo que hicieron fue una asamblea en el lugar más lejano. No permitieron la entrada de la gente, pero en ese caso la primera que trataron de hacer fue en uno de los últimos lugares de los bienes comunales, y allí tenían 1500 policías para impedir que entraran los compañeros del SECOP. Entonces, sin embargo, esos policías pues fueron rebasados desde el camino, desde el trayecto, o sea, quedaron atrás porque teníamos una decisión. Esto es lo de las decisiones que hablábamos hace un momento, ¿no? Las tácticas. Dijimos que, bueno, vamos a la asamblea, sí vamos, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues bueno, en primer lugar tenemos que tener una visión. No sabíamos ni dónde lo iban a hacer, era un campo de fútbol. Ya cuando llegamos lo vimos, ¿no? Techado, un campo lleno de policías y de todo, ¿no? Entonces, pero dijimos, bueno, en primer lugar, esa asamblea no se hace. En segundo lugar, no dejamos los machetes, o sea, porque había que tener los machetes. En tercer lugar, si nos tapan el camino, ¿qué pasó? Nos vamos por el campo y por el cerro, y entonces eso hicimos, y tomamos el camino después, y ellos quedaron atrás, la mayoría de los 1300 policías, pero sí había 300 en un pueblito, había 500 allí, pero eran mucho menos que los 4500 o 5000 compañeros comuneros y ejidatarios que llegamos, y entonces se les tiró, se les deshizo, y volvieron a nombrar otra asamblea. Bueno, las asambleas no las hicieron, no hicieron lo que la asamblea exige, ¿no? Tienen que pasar lista. Las hicieron en 20 minutos. Una asamblea de los comuneros, que son 7385 comuneros, cuando menos el paso de la lista se les iría como 3 horas. Bueno, la hicieron en 20 minutos. El paso de la lista, no la asamblea, ¿no? Bueno, no hicieron actas, no hicieron nada. Firmaron más de 600 firmas falsificadas. Firmaron gente que estaba en Estados Unidos, según ellos les falsificaron la firma. Muertos también estuvieron allí. Taxistas llevaron para que estuvieran en la asamblea en vez de los comuneros. Entonces, todo este tipo de cosas la hicieron, pero se les ganó porque convocaron con 15 días de anticipación, y en una asamblea calificada, que es para cambio de uso del suelo o para el decreto expropiatorio, para iniciar una cuestión una cuestión de proceso expropiatorio, tendrían que tener un mes, y esas actas se hicieron en actas, se pusieron se supone y la pusieron, las actas más bien las convocatorias, pero la convocatoria sí tenía fecha y estaba firmada. Entonces ahí no podían decir sí podían decir que no, que sí hicieron asamblea, sí podían decir que no había ni un policía, sí podían, eran 1500, ¿no? Podían decir que no había ningún policía, sí podían decir que sí hicieron asamblea, sí podían decir que todos firmaron, que no había firmas falsas, podían decir todo, pero pero aquí estaba que hicieron la asamblea 15 días después de la primera, que no pudieron hacer, esa que les digo que se les echó abajo, y la hicieron 15 días después, y esa 15 días después es ilegal. Entonces allí ganamos. Y ahora, Rodolfo, aparte de estas asambleas, uno y va.
Bueno, instrumentos jurídicos, todos los posibles, fundamentalmente estos, en el caso de la reforma agraria, ¿no? De la ley agraria, lo que hicimos fue precisamente meter al Tribunal Agrario, la demanda de nulidad. Y lo que hizo el Tribunal Agrario, por esto que digo yo, que fueron convocadas no como una asamblea ordinaria, y no eran ordinarias, sino asamblea calificada, en el Tribunal Agrario tuvo que darnos la razón y declararlas nulas. Entonces declaró nula la de los bienes comunales, esa es la más grande, declaró nulas las de cada uno de los ejidos, o sea, también porque hicieron la misma tontería, o sea, las convocaron de la misma manera, porque en todas hubo confrontación en la primera convocatoria. Entonces convocaron la segunda convocatoria también con 15 días, y eso es lo que sucedió en esos casos. Entonces esa es una cuestión que tenemos que hacer. La otra, lo principal, ha sido mostrar fuerza. Incluso en el Tribunal Agrario, en todo momento el magistrado decía que entren tres, que son los legalmente nombrados para que firmen y para que estén, y ellos y el abogado. Y decíamos, pues no, entramos todos. No, que entramos todos y vamos, y usted va a hacer justicia, no va a venir a decirnos. Entonces, ese tipo de cosas, hasta con el magistrado, había que decirlo. Y lo mismo se le dijo al gobernador, o más de una vez se le dice, aquí no nos vienes a amenazar de alguna manera, porque sucedieron muchas cosas, muchas confrontaciones directamente al gobernador. A Ángel Aguirre se le dijo, y tú lo que estás haciendo es querer hacer la presa, y vienes después de que hubo una inundación gigantesca por el huracán, los dos huracanes que llegaron allá, y que se cayeron las compuertas de otra presita que está arriba, del río arriba, que hubiera quedado tapada por la presa de La Parota. Esa era mucho más chica, pero esa presa chiquita tiró 500 casas de compañeras y compañeros, y entonces les dice, aquí tienen que venir a reparar todas estas casas, porque además se metió 200 metros el agua, como a 30 metros para arriba, tapó palmeras, tapó todo, y la gente afortunadamente subió, en fin. Y luego, pues el gobernador lo que quería hacer nuevamente era dividir, y fue a ver a la gente contraria, ¿no? Pero entonces se supo que iría un helicóptero y demás, entonces se le paró y se le dijo, pues aquí tienes que responder acá. Ya veremos, o sea, tú vas a venir a qué, a darles a la gente contraria para echarnos enfrente y para confrontar, ¿no? Y decir, esto sí les di y a esto no les di. Dicen, no. Entonces, ese tipo de cuestiones son centrales en el movimiento. También hablabas de plantones y movilizaciones. En ese sentido, ¿cómo se moviliza? Fundamentalmente cuando vienen, por ejemplo, asuntos de mucha trascendencia, ¿no? Como esto de las asambleas. Indudablemente que hubo pues un movimiento muy grande, que se llegó cuando menos a las dos primeras asambleas de unos 5,000 compañeros, que tuvieron que tenerse ese número de gente para poder echar abajo una asamblea defendida por 1.500 policías, que quedaron realmente minimizados, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es algo que tiene que ver. La otra es que también hemos sido muy atentos con la prensa. O sea, la prensa ha sido, bueno, la prensa democrática, la prensa liberal, la prensa decente, ¿no? O sea, hay dos periódicos allá, el periódico El Sur, el periódico La Jornada Guerrero, ¿ves? Que han sido con nosotros pues los directivos y los reporteros también pues muy acercados, y en la prensa tienes que estar muy atento con ellos, que sí saquen todo. En un determinado momento, o en muchos momentos, no tuvimos que llamar a la prensa, ellos iban, cuando sabían que ellos se enteraban, ¿no? También de que habría alguna cuestión, entonces alguna bronca con la CP o con quien fuera. Entonces esos son los elementos que han movilizado a todos, y la prensa también ha ido para allá. En muchos momentos la prensa iba a las asambleas de cada 8 días. Si se trataba alguna cuestión delicada, si se les decía, mira, vamos a tratar estos puntos para ti, para que lo lleves y para ti, ahora ya te pedimos que te vayas porque vamos a tratar tal otro punto que es delicado, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos son algo que pues sí se tiene que tener siempre presente, pero sí las movilizaciones han sido sobre todo por las agresiones, o sea, respuestas a las agresiones. Pues, como no tenemos
no tenemos computadoras, ni tenemos, ni allá llegan, a veces ni los teléfonos no llegan más que, los teléfonos celulares no se escuchan allá, la gente no tiene, la mayoría no tiene, o sea, casi nadie, ¿no? Teléfonos celulares, algunos tienen teléfonos que sí entran, que son locales, pero son limitados, entonces la cuestión o de estar muy atentos con las organizaciones con las cuales nos informamos. Y la prensa de allá siempre ha estado atenta, entonces esa ha sido la que más nos ha favorecido realmente para la información. Después de las asambleas aquellas terribles en las que primero se echó abajo toda la asamblea y se les corrió a los notarios públicos que iban allí a dar fe y llegaron a correrse por el cerro y de estas cuestiones tan fuertes, porque no se había dado una confrontación tan fuerte con la policía, y menos en esas cantidades. O sea, yo recuerdo que al día siguiente en Acapulco llegaba a escuchar a los policías, dice, sí, llegaron los opositores y le corrimos. Voy a escuchar que todos los policías del Estado estaban allí. Entonces ese tipo de cosas fue muy fuerte. Bueno, pues el periódico El Sur sacó un suplemento al interior de su periódico que como 15 días salió diario, con fotografías, con elementos, con qué decíamos nosotros, con qué decía el gobernador, con qué decía el otro, y con fotografías de aquel momento y del siguiente, y le llamaron la lucha de la Parota, ¿no? Entonces, la guerra de la Parota o algo así. Entonces fue algo pues que de alguna manera ha servido como nuestro vocero, sin serlo desde luego, ¿no? Ni mucho menos, pero ellos han ayudado mucho porque no tenemos periódico, no tenemos elementos, no tenemos acceso a las redes sociales, y ahora que han entrado la nueva gente, o sea, gente del gobernador, para dividir nuevamente, o sea, y las 80 órdenes de aprehensión y estas cuestiones muy difíciles, han empezado ellos a utilizar también las redes sociales, a decir mentiras y falsedades a través de las redes sociales. Entonces ha habido compañeras que han dicho, bueno, es que están diciendo esto y abrieron por ahí una paginita, pero no está bien, yo no sé, cuando menos, cómo está exactamente funcionando, ¿no? Pero se sintieron desesperados. Es que aquellos están sacando y todos los días sacan y la gente se la cree y son mentiras, y pues sí, pero no hemos tenido esa posibilidad. Sin embargo, se ha conocido mucho lo de la Parota. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar, pues la cantidad de gente que fue para allá, la cantidad de videos que han hecho allá, las tesis de doctorados, tesis de maestrías, tesis de licenciaturas, de gente de esta Universidad de México, gente de la Universidad de la Ciudad de México, gente de la UAM, gente de otros lados, incluso de provincia han hecho, y por ahí nos llegan en algún momento, oye, pues que vi una tesis, pues está bien, yo no sé. Claro, han pedido el permiso, ¿no? Y luego también, en su momento, han ido organizaciones de Estados Unidos, organizaciones de otros lados, han pasado ahí unos 2-3 días. Allí no hemos tampoco tenido condiciones, por ejemplo, para guardar o para tener allí a brigadas, ¿no? Eso no se ha hecho. Algunas brigadas han ido, pero no más de 8 días para esto. Entonces, ellos son los que han sacado mucho. Y la prensa de allá. Y la prensa nacional, que tienen sus corresponsales allá, y también lo han sacado. Pero una cuestión nuestra, muy nuestra, de difusión masiva, así, no la hemos tenido. Pues el lenguaje más sencillo y un lenguaje fuerte también, ¿eh? Ha sido un lenguaje de fortaleza, ¿no? Esa es una cuestión fundamental, ¿no? O sea, no han sentido nadie que se acerque al CECOP, no han sentido que haya ahí blanduras, ni titubeos, ni nada, ¿no? O sea, la gente siente y dice lo que siente, y lo que siente pues es que no vamos a permitir que nos sigan agrediendo, no vamos a permitir que nos maten a otro, no vamos a permitir que nos metan más a la cárcel, no vamos a permitir esto. Nuestros abogados han estado trabajando también muy cerca con nosotros, son los abogados de Tlaxinolan. Ellos han estado muy al pendiente también de todo lo que pasa, y pues agregan, porque pues estuvieron en todos
los juicios estos que se hicieron en el terreno agrario, ¿no? En el tribunal agrario, pero han estado también pues ocupados de muchas de las broncas que tienen y han tenido los compañeros, sobre todo los encarcelados y también los muertos, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas han sido ellos los que han estado participando, pero el lenguaje es ese, el lenguaje es firme, el lenguaje es de decisión, y eso pues la gente entiende, y de convencimiento. Dice, no, es que los trabajos que te ofrecieron no es cierto, o sea, no son ciertos, o sea, no pueden ser así un trabajo con una pago mínimo, lo que sea, pero es limitado. Cuando termine de hacer la presa no habrá más que ingenieros, y los ingenieros nomás te van a apretar un botón, y ese es el que va a hacer funcionar a todos. O sea, no creas que va a haber miles y miles de gentes, ¿no? Y las construcciones, además, de las cortinas de las presas, sobre todo, en muchas ocasiones además llevan gente de otros estados. Llegaron allá muchos chiapanecos. ¿Y por qué? Pues porque hay muchos accidentes y muertos. Y entonces, si se muere un chapaneco que llegó allá, que ni su familia sabe dónde está, pues nunca los van a saber ni dónde están y que se murió. O sea, ¿por qué? Pues porque la CP no va a ir a decirle a su familia que se murió, ¿no? Y, sin embargo, si se muere un trabajador, un peón de allí, del lugar, pues indudablemente que se le vendría un problema a la constructora. Eso es en general, ¿eh? Las construcciones de las presas es aquí y en China, en todos los lugares, ¿no? O sea, que ese tipo de engaños los hacen así, de esa manera. Entonces, este lenguaje de nosotros siempre ha sido un lenguaje de firmeza y una de decisiones, de toma de decisiones, ¿no?